Familia querida, pues buenos días nuevamente. Nos volvemos a encontrar en un día de meditación de la palabra. Y antes de iniciar con este tema que va a estar muy interesante, quisiera, a propósito de que estamos en un tiempo de olimpiadas, un tiempo en donde estamos viendo el esfuerzo humano, ¿verdad?, de estos competidores, pero también estamos viendo cómo se van también rompiendo récords y vemos actitudes, un poquito de sentimientos encontrados entre los competidores. Bueno, yo quisiera compartirte una anécdota a propósito de dos atletas también que quedaron en la memoria, ¿verdad?, de España, pero también del mundo entero al compartirse esta preciosa historia. Y fíjate que en la competencia de cross en Navarra, España, en el mes de diciembre del 2012, Iván Fernández, representando España, iba muy al frente de esta competencia de cross y le llevaba, pues sí, una ventaja no considerable, pero sí iba adelante un competidor keniano de nombre Abel Mutai. Y fíjate que este hombre, pues al desconcertarse un poquito porque no sabía hasta dónde era el final de la competición, pues pensó que ya había terminado, ya empezaba a celebrar, y este atleta español, al darse cuenta, porque le llega ya casi a donde él se encontraba, se da cuenta que él está confundido, que no conoce el idioma, que no ve ningún señalamiento en su idioma, que está abandonando ya la carrera para ya celebrar de que ya había llegado, pero no había cruzado esta parte de la meta. Él le llega por la espalda, Iván Fernández, y lo empuja tratando de que él siga corriendo en la competencia. Y esto pues también desconcierta mucho a este atleta. Sin embargo, pues viendo que lo seguía empujando por detrás y él pues logra, ¿verdad?, nuevamente retomar el paso y llegar hasta el punto donde tenían que llegar, pues bueno, se abrazan, pero esto causa el desconcierto en toda España. Imagínate nada más la oportunidad que tenía Iván Fernández de poder llevarse esta presea en primer lugar, pues abdica esto y entonces él hace algo inesperado, algo inusual, empujar al competidor que venía delante de él para que pudiera él llegar a la meta, ¿no?, y poder atravesar la meta. Y quiero hacerte nada más mención de algunos datos interesantes, porque dice que este atleta de Kenia, Abel Mutai, estaba solo a unos metros de la meta, pero se confundió con los letreros y se detuvo pensando que ya había finalizado la carrera. El atleta que corría detrás de él, esta es la nota del diario del Español, del País, dice, y se detuvo pensando que ya había finalizado la carrera. El atleta que corría detrás de él, el español Iván Fernández, al darse cuenta de lo que sucedía, comenzó a gritarle que continuara corriendo. Mutai no sabe español, por lo que no entendió. Sin embargo, él le dio un empujón para que continuara corriendo y ganara la carrera. Un periodista preguntó a Iván, ¿por qué lo hiciste? Iván le contestó, mi sueño es que algún día vivamos en un mundo en el que nos ayudemos unos a otros para alcanzar la meta. El periodista insistió, pero ¿por qué permitiste que ganara el atleta de Kenia? Iván le respondió, no lo dejé ganar, él iba a ganar la carrera. Esta victoria no era mía. El periodista insistió y le preguntó nuevamente, pero tú pudiste haber ganado. Iván lo miró fijamente y respondió, pero ¿cuál hubiese sido el mérito de mi victoria? ¿Cuál sería el honor de esta medalla? ¿Qué pensaría mi madre de esto? Los valores, queridos hermanos y familia y amigos, se transmiten de generación en generación.
¿Qué valores enseñamos a nuestros hijos y cuánto inspiramos a los demás para vivir vidas virtuosas? Yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos cada día y ver qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos contribuyendo como familia, como personas, a que este valor, ¿verdad?, de la honestidad, del mérito, pues se esté inculcando entre los nuestros, ¿no? Dice que la mayoría solo nos aprovechamos de las debilidades y faltas de otros, en vez de empujarlos para que alcancen sus propias metas. Y fíjate qué hermoso este detalle, que aunque a este competidor, Iván Fernández, no le permite la victoria, pues realmente él logra, ¿verdad?, dejar una enseñanza para todos aquellos que lo pudieron escuchar, y es digno de en este momento poder hacer memoria a propósito de todo lo que estamos viendo y de la época, del contexto en el que estamos viviendo, pues poder recordar estos maravillosos ejemplos de vida para que nosotros los podamos poner en práctica. Y bueno, pues vamos ahora sí a iniciar con un tema que ya te había comentado, muy interesante. De alguna manera también yo lo veo relacionado con esto, en relación a que en la vida nosotros tenemos que tener actitudes correctas, tenemos que tener una visión correcta de las cosas, y también tenemos que fomentar entre los nuestros este camino correcto que tenemos que seguir en nuestra vida, y sobre todo hablando de nuestra fe. Entonces, el día de hoy pues vamos a hablar del mensaje correcto. Entonces, para esto pues yo te invito a que podamos hacer una oración y podamos adentrarnos en la meditación de la palabra, y podamos poner también este tiempo en las manos del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, eres grande y todopoderoso. Queremos en esta hora que tú puedas ser, Señor, nuestro guía, nuestro maestro en este momento. Quisiéramos que tu Santo Espíritu, Padre, pudiera venir a nuestra mente, a nuestro corazón, tocar nuestro espíritu y poder estar abiertos a la enseñanza que tú tienes en esta hora para cada uno de nosotros. Yo te ruego por aquellos corazones que en esta hora quizás estén pasando por una situación en donde hay confusión en sus vidas, que vengas tú, Señor, a aclarar sus pensamientos, sus metas, sus decisiones, y ellos puedan, Señor, ir por la senda que tú has marcado para ellos. Gracias te damos, Señor, por ello, y porque tú harás mucho mejor de lo que nosotros podemos esperar, Señor. Te damos gracias y rogamos porque cada amigo que ahora está viendo este mensaje se quede hasta el final y pueda tener un tiempo de meditación con nosotros también, y poder saber quién eres tú. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo en esta hora, y en tus manos ponemos esta preciosa palabra para que tú le des dirección y la vuelvas vida en cada oyente y cada escucha que estamos en este momento participando juntos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, pues te había mencionado el mensaje correcto. Y fíjate que yo te podría decir que el mensaje correcto es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esto lo dice primera carta a los Corintios 15, 3 y 4. Si yo te digo, bueno, este es el mensaje correcto y tú ya lo escuchaste, bueno, pues a lo mejor yo te podría decir, bueno, pues se acabó. Pero fíjate todo lo que vamos a hablar con respecto a este mensaje correcto, y que le toca a Pablo en este momento tomar la palabra y poder hablarnos acerca del mensaje correcto. Y yo te quiero invitar a que vayamos a el libro de Gálatas, en el capítulo 1, y te voy a explicar un poquito lo que estaba sucediendo. Fíjate que Pablo tiene una manera muy interesante cuando él escribe, porque regularmente él hace siempre mención
de un saludo fraternal, cariñoso a la iglesia. Y no digo que en esta ocasión no lo hace. Sin embargo, fíjate que sí se advierte desde que empezamos a leer esta carta de Gálatas, una preocupación en Pablo por querer poner las cosas en orden. Y esto es lo que vamos a hablar en esta hora. Y una de las cosas que yo quiero que tú puedas ubicar, y yo estoy cada vez más consciente, cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos que tener no solamente el mensaje, la escritura, sino también poder recuperar algunos datos más que puedan darnos, ¿verdad? El contexto, la ubicación y podamos situarnos en este lugar del que vamos a hablar. Y bueno, pues él se va a referir a los Gálatas, y estos Gálatas es la iglesia de Galacia. Y si nosotros ahorita tú vas a ver el mapa que aparece, si tú en tu Biblia vienen estos recursos, pues aprovéchalos, ubica los lugares y esto te va a dar también una visión, ¿verdad?, panorámica de los lugares que estaba cerca, en dónde están situados estos lugares. Y Galacia era un lugar un poco difícil de ubicar porque fíjate que en todo el tiempo hemos visto estos nombres y a veces podemos confundirnos en cuanto a los lugares. Y Galacia tenía una franja norte y una franja sur, y la franja que corresponde a Asia Menor en la parte norte era lo que actualmente vendría siendo la Francia moderna. Pero en la parte sur, que es donde se va a llevar a cabo o está esta carta dirigida, es a la Galacia de la parte sur, en Asia Menor. Y aquí es donde se van a encontrar iglesias como Antioquía, la iglesia de Iconio, la iglesia de Listra y la iglesia de Derbe. Aquí estas iglesias que estaban de alguna manera cercanas por la ubicación, pues son a las iglesias a las que Pablo se está refiriendo y hace esta carta a los Gálatas. Y es interesante también considerar que Pablo en este momento se dirige a esta población, a esta iglesia, ante una situación que está cada vez siendo más dramática en este momento de la historia. Han pasado ya más de 50 años a partir de la nueva era, ¿verdad? Y en este momento de la historia también pareciera o tenemos quizás la idea de que la población que vivía en esa época, independientemente de que ya tenemos como referentes que había griegos, que había romanos y estaban también judíos, pues a veces como que se tiene la idea de que los judíos era como un solo grupo. Pero a medida que tú vas escudriñando la escritura, te vas dando cuenta de toda esta población tan diversa, específicamente de la población judía, que ya existía en los tiempos de Jesús. Y fíjate nada más para que tú tengas una idea de lo que te estoy diciendo, es de que pues nosotros podemos encontrar en este lugar o en estos lugares en donde se encontraban los judíos, podríamos pensar que a lo mejor los judíos pues eran pues los sacerdotes, los sumos sacerdotes, ¿verdad? Los escribas, los ancianos, los saduceos, que estos grupos estaban asociados al servicio del templo. Y también pues ahí se encontraban los maestros de la ley. Y un dato nada más como adicional que tú puedes tener, fíjate que había dentro de estos maestros de la ley dos corrientes en los tiempos de Jesús. Unos eran los Shammai,
y otros eran los Gilel. Y Gamaliel precisamente pertenecía a este grupo de maestros de la ley de Gilel. Y Pablo, que es nuestro personaje que vamos a ver ahorita, pertenecía precisamente a esta orden de Gilel. Pero también teníamos una facción muy cerrada, que eran la de los fariseos ortodoxos. Y aquí teníamos también a los ancianos que se dedicaban a instruir, ¿verdad?, a los más jóvenes por medio del lenguaje oral o la tradición oral, a la ley. Ellos eran lo que enseñaban por medio de la tradición oral, estos ancianos. Pero también teníamos, fíjate, judíos helénicos, teníamos algunos que vivían en Judea, otros que vivían en Samaria, y bueno, imagínate nada más que no todos los judíos que vivían a la usanza helénica, pues todos eran judíos, pero tampoco todos los helenos eran prosélitos, ¿no? O sea, no todos en esa época del Nuevo Testamento. Y también tenemos, fíjate, que había otro tipo de judíos que vivían fuera de lo que era Palestina, y bueno, aquí estamos en Galicia, en la iglesia de los Gálatas, en la Galia, y también pues había otro tipo de judíos que eran los de Qumran, que también a estos de alguna manera se decía que también podían ser esenios. Pero si tú estás poniendo atención, hay una serie muy diversa y a la vez, ¿verdad?, con cada una de sus propias creencias, aunque todos tenían aparentemente la misma idea, pues se llega el momento en el que hay una distinción entre cada uno de estos grupos. Algunos ponían más énfasis en una cosa, otros en otra, pero no eran un grupo homogéneo, eran un grupo muy diverso. Y en este momento de la historia de la iglesia de Gálatas, pues tenemos esta influencia diversa y de judíos, ¿verdad?, que estaban conociendo también del Evangelio, pero que traían también una historia, traían un trasfondo, ¿verdad?, en el conocimiento de la ley, pero causaba una cierta, ¿cómo te diré? No compartían en completud todo el evangelio que estaban compartiendo en este momento los apóstoles. Entonces, imagínate, ante todo este grupo de judíos que vivían en ese momento, pues bueno, va a aparecer un grupo que van a ser los judaizantes, que son este grupo que está cercano a los apóstoles y que ahora ellos están viendo que no solamente el evangelio, el mensaje correcto, ¿verdad?, es suficiente, sino que le hace a falta algo más. Y vemos ahora a un Pablo preocupado por lo que está sucediendo en este momento en la iglesia de los Gálatas, y entonces inmediatamente él quiere poner ahí un orden. Y vamos a empezar y vamos a ir, vamos a estar en el capítulo 1, hermano, pero vamos a ir checando algunos pasajes de una manera específica. Entonces, vamos a ir saboreando estos pasajes. Y tenemos aquí en el capítulo 1 lo siguiente. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fíjate, empieza Pablo a presentarse, ¿verdad?,
como un ministro de parte del Señor. Y es interesante pensar aquí que aunque en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los discípulos que él escoge, y que eran como sus aprendices, ¿verdad? Cuando eran discípulos, pues vemos que Pablo pues no forma parte, y esto es a ojos vistos de todos los judíos de ese entonces, porque de alguna manera pues sabían quiénes eran los discípulos de Jesús, pero también enseguida cuando cambia, ¿verdad?, la misión de estos a apóstoles, a enviados con una comisión, pues Pablo no forma parte de este grupo. Sin embargo, él se menciona aquí mismo desde el versículo 1 como apóstol, y no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces, él se presenta como un apóstol, como un ministro de la palabra, y esto, desde luego, que para los judaizantes, que aquí son este grupo que se va a oponer al grupo del camino, ¿verdad? En este momento, pues es a los que Pablo también se está dirigiendo, ¿no? Y fíjate, hay otra cosa muy interesante que quiero mencionar, que él no solamente se presenta como un apóstol, sino que también él se presenta en este momento con el mensaje que él predica. Y entonces dice que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de el Padre, Dios y Padre. Entonces, hay un ministro que se está presentando, hay un mensaje ineludible, claro, específico que él está haciendo, pero también está expresando el motivo que hay en su corazón, y que también tiene con este motivo el deseo de agradar a Dios. Y lo acabamos de leer en el versículo 5, que dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, fíjate cómo en esta primera parte que acabamos de leer, Pablo se presenta, y voy a ser insistente, porque en todo este capítulo 1, él va a poner el cimiento de qué es lo que está sucediendo y cuál es la confusión que se está dando. Y es importante que lo podamos entender. Se presenta como un ministro, presenta el mensaje de una manera específica. ¿Y cuál es el motivo? Darle la gloria a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver cuál es la inquietud, qué es lo que está sucediendo. Y vamos a leer los dos siguientes versículos. Y dice: estoy maravillado. Fíjate, a veces nos maravillan cosas que suceden de una manera instantánea, pero también en sentido positivo, pero también suceden cosas que te maravillan de manera opuesta. Y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjate, las salutaciones, el deseo de estar con ellos, cosas que normalmente Pablo, a lo mejor cuando tú ya tienes una lectura, ¿verdad?, ya más habitual en las cartas, pues sí puedes percibir que aquí hay una premura por parte de Pablo para poder poner un alto a la iglesia en la confusión que se está dando. Y aquí él está maravillado de cómo ha sido tan rápido que los Gálatas están ahora en confusión. Y las palabras que aquí menciona
Pablo son muy fuertes, hermanos, porque a lo mejor cuando nosotros estamos leyendo simplemente así, en forma literal, la escritura, pues a lo mejor, pues sí, nos pueden parecer palabras de inconformidad de parte de él, pero las palabras que está utilizando son fuertes. ¿Por qué? Bueno, pues porque él le está diciendo a la iglesia, te estás desviando del mensaje correcto, te estás desviando, aguas, aguas. Y es muy probable que si tú sigues en ese camino, tú vas a desertar, te vas a desviar, te vas a ir por un camino diferente. Y por otro lado, esa libertad que Dios ha ganado, Jesús ha ganado para ti, ahora quieres volver nuevamente a quedar esclavizado, pero ahora de un legalismo que estos hombres judaizantes están llevando a la iglesia, porque para ellos no solamente era las buenas noticias de la misión ya terminada que había hecho Jesús, sino que además le faltaba a esa misión de Jesús Moisés, la ley, pero también las costumbres, las prácticas judías. Y entonces, pues él dice, alto, 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 aquí está sucediendo algo. ¿Y por qué? Pues porque este punto, hermano, de por qué es que Jesús hizo lo que hizo por nosotros es por gracia. Y fíjate que la gracia de Dios es un tema fundamental en esta carta a los Gálatas. Y la gracia es un favor que hemos recibido de manera inmerecida de parte de Dios, aun cuando nosotros éramos pecadores. Y la palabra de gracia y de don se relacionan porque la salvación es el don de Dios, es el regalo que nos hace Dios por medio de la gracia que ha derramado Jesús en nosotros. Y fíjate, son actos que vienen de parte de Dios en los que a nosotros nos corresponde el creerlos y el poder, ¿verdad?, tomar una decisión ante estas cosas. Dicen por ahí que en nuestra vida vamos a tener decisiones muy importantes que tomar. Una de ellas es a qué nos vamos a dedicar en la vida, ¿no? Y para ello pues tenemos que ir decidiendo los pasos para poder llegar a esa profesión o a esa actividad que vamos a realizar por el tiempo que nosotros estemos en esta tierra. Por otro lado, es con quién vas a pasar en esta vida, tu vida, con quién vas a compartir tus momentos difíciles, con tus momentos alegres, tus momentos de compartir, ¿verdad? Todo lo que tú tienes, y esa es también una decisión súper importante. Pero una decisión que yo también incluyo a propósito de esto que te estoy comentando es que la vida no se termina con este periodo en el que nos encontramos en esta tierra, sino que la palabra de Dios nos habla también de que hay un final en este tiempo y tenemos que comparecer delante de Dios en un momento, y ahí está un destino final. ¿Cuál es ese destino final al que tú quieres llegar? Porque nuestra vida aquí termina, pero se abre una de manera espiritual, y ahí es donde nosotros tenemos que decidir hacia qué lugar nosotros queremos estar, si con Dios por la eternidad o sin Él por la eternidad. Y ve que esta decisión es una decisión importante y es una decisión en la que no podemos nosotros negociar, porque aquí estamos hablando de eternidad. Entonces se vuelve muy importante este mensaje y esta decisión en la vida de cada uno de nosotros. Y ellos, los judaizantes, estaban abandonando este punto importantísimo de la gracia de Dios. Entonces ellos estaban ahora cambiando nuevamente, estaban volviendo nuevamente a los líderes humanos, fíjate,
a las costumbres, a las tradiciones humanas, y esto es una situación complicada. A nosotros nos parece importante que tú sepas, a mí me parece importante que también tú lo sepas, que nuestra relación con Dios es una relación personal, es una relación en la que tú te identificas con tu Creador y ahora tú puedes comunicarte con Él de manera directa sin un intermediante, ¿no? Un intermediador. Y es importante que nosotros podamos reconocer que el medio para nosotros poder llegar al Padre es Jesús. Y es Jesús y la obra de Jesús la que nos lleva nuevamente a reconsiderar esta relación con Dios el Padre. Y es por la gracia y ese sacrificio en la cruz que nosotros podemos llegar nuevamente al Padre. Y aquí Pablo está diciendo que estos hombres judaizantes están pervirtiendo el evangelio y dicen además que es un evangelio diferente, es otra cosa más. La palabra pervertir se usa poco en el Nuevo Testamento y esta palabra, fíjate, quiere decir cambiar o invertir o convertir en lo opuesto. Si la gracia es algo que te ha sido otorgado por parte de Dios y tú no hiciste nada para merecerlo, eso es gracia. Pero invertirlo es que ahora entonces tú tienes que hacer para que entonces puedas hallar aceptación de parte de Dios y entonces ahora sí, pues tú puedas tener acceso, ¿verdad?, a todo lo que Dios ofrece. Y aquí es donde está el punto medular de la confusión. Pablo explica, fíjate, cómo la ley era una preparación para la venida del Señor Jesús, pero los judaizantes tenían otra idea. Y no es que el mismo Jesús dijo, yo no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla, porque ciertamente Él hace que la ley y el Evangelio se puedan complementar. Y fíjate que estos judaizantes perturbaban a los nuevos creyentes porque, bueno, ahorita te voy a decir qué era lo que ellos estaban transmitiendo, pero esto que ellos decían, pues estaba causando confusión a los nuevos creyentes. Y esta palabra de perturbar, fíjate, habla de dejar una idea perpleja, una idea compleja, una idea confusa, una idea inquietante, en donde si lo que te están diciendo como una buena noticia es correcto o no. Y fíjate qué importante es que nosotros podamos tener la certeza del mensaje. Por eso es lo que yo hoy titulo el mensaje correcto, porque en la medida de que tú ubicas una autoridad para ti, en este caso para nosotros, la palabra de Dios como nuestra autoridad y lo que ella dice acerca de Jesús y de la relación de Dios el Padre por medio de su Hijo y para con nosotros, entonces yo me ubico en esa verdad y en ese mensaje correcto para mí y para todos los que somos creyentes. Fíjate, esta parte de perturbar, por mencionarte un ejemplo, por ejemplo, es esta noticia que recibe Herodes cuando llegan estos magos y le dicen que van a ir a adorar al rey, ¿verdad?, que acaba de nacer. Y esta noticia que le llega a Herodes lo perturba, lo confunde. ¿Cómo que rey? ¿Cómo que el Mesías? En este momento él tiene, ¿verdad?, como una confusión, y entonces esto que podemos nosotros recibir como una idea contraria o diferente a lo que yo estoy creyendo, pues esto es una perturbación. Y ellos no solamente estaban confundidos con respecto a la gracia de Dios, sino que también
a que no era suficiente, fíjate. Entonces, ¿qué caso tenía el haber venido Jesús a hacer lo que hizo si todavía había que añadir algo más? Y nosotros somos salvos por gracia, vivimos por gracia y también por medio de esta gracia es que nosotros podemos ser victoriosos en nuestro caminar en este tiempo con Dios, porque ante las cosas que nosotros no podemos hacer, siempre vamos a necesitar la mano de Dios y es esa parte que para nosotros los creyentes es una realidad. Cuando Dios interviene en tu vida a favor tuyo, aun cuando no lo merezcas, y Él te ayuda, Él te guía, Él te conduce por estos caminos, ¿verdad? Que Él ya ha predestinado para que andemos nosotros en ellos. Y cuando él está hablando de esto y empieza, fíjate, les dice que no es posible que se maravilla de que se estén confundiendo, ¿no? Porque después de haber vivido por gracia, ahora ellos van a tener que volver a la carne, volver a los recursos propios, a las cosas que uno que tiene que hacer para poder ganarse esta salvación o esta gracia o esta comunión con Dios. Y vamos a seguir leyendo en la escritura y dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hoy hemos anunciado, sea anatema. Fíjate qué fuerte. Dice que aún cuando sea el que predica el mensaje, ¿verdad? Un mismo ángel, pero viene y predica algo diferente, dice, sea anatema, sea alguien fuera de nosotros. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y fíjate, él sigue insistiendo en esta palabra que sea fuera de nosotros, sea apartado de nosotros, porque lo que está haciendo es algo diferente al mensaje que nosotros estamos comunicando. Y bueno, yo tengo siempre esta parte de que cuando dos cosas se repiten en un pasaje y de una manera tan seguida es que Dios está hablando en serio y que Pablo también en este momento está hablando muy en serio. Y dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Y fíjate, hermano, qué importante es que cuando tú eres una persona convencida del mensaje que se te ha compartido y que tú lo has aceptado, no puedes permitir lugar a la duda o a la confusión o a la perturbación. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros aceptamos una verdad, y en este caso el Señor Jesús a sí mismo se llamó también como la verdad, el único camino, entonces imagínate, y la vida, entonces tú tienes que estar firme en lo que tú has creído. Sí, es un evangelio que te permite tener un culto racional. Tú tienes que entender por qué o por qué aquí es la confusión. Y ahora, fíjate, dice en Romanos 12:9 que nosotros aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Pero para eso tú tienes que ser muy sensible a ver qué es lo que te están diciendo y en dónde está el posible error o dónde está la confusión o a dónde se está guiando, ¿verdad?, al nuevo creyente en su relación con Dios. Y aquí estos maestros falsos, estos judaizantes, estaban predicando algo diferente. ¿Pero qué era lo que estaban hablando? Bueno, pues ahorita vamos a ir revelando qué era lo que estos judaizantes estaban diciendo. Fíjate, aquí esta palabra de anatema habla de que sean destruidos, sean apartados, están bajo maldición, ellos no pueden formar parte de nosotros. Y te vuelvo
repetir esta parte. Si los motivos con los cuales se te están compartiendo un evangelio complementario a un evangelio diferente, pues esto son motivos incorrectos. ¿Y qué era lo que movía a estos judaizantes a decir lo que estaban diciendo? Bueno, en primer lugar, ellos se estaban contraponiendo en una primera instancia con Pablo. No aceptaban a Pablo en su apostolado, en su ministerio, ni tampoco en los motivos que él había dicho. Y Pablo, con esa fineza, ¿verdad?, en el espíritu de poder discernir cuál era la acusación o los motivos que estos tenían para con él, pues ahora entonces él va a entrar en una defensa, pero fíjate qué es la defensa, porque de alguna manera él está hablando, pero también está dirigiéndose a estos judaizantes en relación a la acusación que le están imputando o a lo que ellos están haciendo ahora con esta iglesia de Galacia o de los Gálatas. Entonces, Pablo va a hacer algo muy interesante, porque fíjate que con respecto a su apostolado y al principio de esta carta, pues él es muy enfático, que dice que no es apóstol ni por deseo de los hombres, ni de un solo hombre, alguien que lo haya asignado, sino por parte de Dios. Y eso es algo que él lo va a sostener siempre hasta el final. Y aquí tenemos de alguna manera, un mensaje de Pablo, no como un político, sino como un embajador de la palabra, fíjate. Porque mientras que él está diciendo, yo he sido asignado por Dios, los judaizantes cuestionaban esta parte porque no recordaban haberlo visto entre los discípulos y tampoco lo recordaban como parte de los apóstoles primeros, pero sí lo recordaban a él, ¿verdad?, en el tiempo en el que él era un perseguidor de la iglesia, en el que él era un opositor y aún hasta un consentidor de aún el asesinato y el encarcelamiento de los que seguían con este evangelio de Jesucristo. Así de que tenía Pablo motivos personales, ¿verdad?, para poder defender su apostolado, pero también aquí es el punto medular, tenía él motivos doctrinales para decirles a ellos que estaban imponiendo nuevas cosas a la iglesia que estaba en este momento creciendo en este lugar de Galacia. Y bueno, aquí vamos a entrar en el punto interesante, porque fíjate, a veces pensamos que estas batallas que se estaban dando en el tiempo de Pablo sucedieron nada más en ese tiempo, y no, hermanos, en este tiempo también nosotros estamos viviendo tiempos muy difíciles, y no solamente estos que en donde todavía estamos sufriendo, padeciendo la pandemia, sino que ahorita, después ya de la experiencia de 1 año y medio vividos, estamos viendo o nos está preocupando las actitudes que están teniendo ahora los creyentes en Cristo. Pareciera como que ahorita hay un estado de, ¿cómo decir?, como de conformismo, a que, bueno, pues ya ir a la iglesia no es importante, a lo mejor pasar tiempo con la palabra, pues la escucho, la pongo, pero no le pongo atención, no me doy ese tiempo para poderme sentar y meditarla, no me doy ese tiempo para poder ver qué es lo que la palabra tiene para mí. Y bueno, me concreto a lo mejor a ver un programa en la televisión, a escuchar un mensaje en la radio, a lo mejor a escuchar la misma palabra, ya ni siquiera leída, sino en audio, porque ahora podemos poner un audio, ¿verdad?,
de tal libro de la escritura y yo estar haciendo mis quehaceres, pero tampoco eso es un pasar tiempo con Dios o pasar un tiempo con la palabra o estar meditando la palabra. Necesariamente tienes que darte un tiempo para poder sentarte, para poder leer, para que no solamente tu intelecto, sino que también tu espíritu pueda estar alimentado y puedas sentir dentro de ti, porque es el Espíritu Santo el que te da convicción de que eres un hijo de Dios, pero también te da convicción cuando le estás regando o cuando estás bien o cuando tienes que dar un alto o cuando tienes que ponerte a orar o cuando tienes que buscar la dirección del Señor, porque Dios, hermanos, todavía habla hasta el día de hoy y de muchas maneras, y tenemos que estar alerta porque ¿qué es? Así como dice Pablo, me maravillo de lo pronto que te has alejado de la gracia de Dios. Fíjate, hoy qué es lo que nos está alejando de una manera tan increíblemente que te maravilla de la palabra de Dios. ¿Qué? Fíjate, tú puedes darte cuenta que la televisión, todas las distracciones, el celular, la computadora, el YouTube, los videos, las series de Netflix, ¿qué es lo que te está haciendo cambiar tus tiempos con el Señor? Porque ahí es donde nosotros tenemos que estar muy listos, muy susceptibles, porque todo aquello que elimina a Dios de tu vida y se coloca como prioritario en tu vida, y no es la palabra, no es la meditación, no es la oración, no es ni siquiera el tener un tiempo con la iglesia y con tus hermanos en la fe para poder meditar, para poder ser bendecidos por medio de un estudio de la oración o de la meditación, todo aquello que tú pasas a un segundo plano en relación a Dios y pones al celular, pones a las series, pones las noticias, pones a lo mejor todo aquello que está ocupando mayor tiempo en tu vida, pues bueno, la Escritura es muy enfática al respecto. Eso es idolatría. Eso es lo que está ocupando el lugar de Dios, lo has puesto por encima de Dios y eso es algo que a Dios no le agrada. Y es algo en donde tenemos que estar muy conscientes, hermanos, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos en donde de una manera sin darnos cuenta estamos alejándonos y alejándonos cada vez más del Señor, de nuestra comunión con Dios, al grado que ya se nos hace ya cotidiano hacer y definitivamente hay que tomar este momento como una exhortación de parte de Dios para nosotros para poder retomar estas cosas que a Dios le agradan. No te confundas, no te confundas. Y bueno, pues te comentaba de Pablo en esta parte con los Gálatas. Fíjate, él va a hablar de 3 momentos en su vida con respecto a lo que los judaizantes, porque obviamente a él ya le habían llegado, ¿verdad? Lo que ellos estaban diciendo acerca de él. Y ahora él le toca entonces tomar la palabra y entonces decir quién es. Y vamos a leer esta primera parte. Dice, versículo 11, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y fíjate, hermano, yo no sé cuántos de nosotros hemos o podemos decir que sí hemos sido instruidos a lo mejor por un líder, por algún hermano que nos compartió la palabra, pero cuando por azares de la vida tú llegas a un encuentro con el mismo Jesús de una manera personal, pues bueno, cada uno puede dar un testimonio acerca de sí. Y ahorita este es el testimonio de Pablo, porque dice que no fue un hermano que lo buscó y se tomó el tiempo para compartirle la palabra, ni tampoco fue por asignación de alguien, pues ahora que él lo haga, ¿no? Sino que
fue el mismo Jesús quien se le reveló a él. Porque te quiero decir algo, fíjate que en Hechos, cuando ya faltaba Judas, Pedro toma la palabra ya en Hechos 1 y dice, bueno, tenemos que elegir a uno que vaya con nosotros, que haya estado con nosotros, y eso es correcto, porque definitivamente el testimonio de haber caminado con Jesús, haberlo visto en esa cruz, haberlo visto cómo quedó sepultado, ¿verdad? En ese lugar y haberlo visto durante 40 días con vida hasta que Él ascendió a los cielos, definitivamente esto tenía que ser un rasgo o un requisito entre los que ahora iban a ser nombrados como apóstoles, como enviados para dar esta nueva noticia. Y este mensaje que no solamente había sido el de caminar con el Señor y haberlo visto ascender, bueno, pues Pablo también dice, y que le conste que el Señor Jesucristo resucitó. Este era otro de los requisitos que debían de tener los apóstoles para poder ser enviados a compartir este mensaje. Y fíjate nada más cómo en el caso de Pablo, a él no le toca ser discipulado por Jesús, pero en el tiempo en el que él le toca ser un perseguidor, él se encuentra con el Jesús resucitado. Y vamos a seguir con esta lectura. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba, dice, ¿verdad?, a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero, fíjate, los peros de la escritura hay que ponerles atención. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, fíjate cómo hay un deseo de Dios para todos de que no vino a condenar al mundo Jesús, sino de que todos procediéramos al arrepentimiento. Pablo logra entender que este es el propósito de Dios y él también había sido apartado, aunque él había llevado una vida muy diferente a lo que Dios había designado desde antes de todos los tiempos. Pero lo llamó por su gracia, por un favor que no merecía y que ahora él estaba haciendo como ese embajador de la gracia. ¿Y cuál era ese propósito? Pues dice, revelar a su Hijo en mí. Dios tenía que revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Y no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y aquí tenemos entonces a un Pablo que, sabiendo el comportamiento que él había tenido, sabiendo por testimonio personal de ese encuentro que había tenido con Jesús y que ahora el hecho de que él se presentara con los apóstoles y los que habían sido los discípulos y los nuevos creyentes, pues iba a ser de confusión definitivamente. Y fíjate ahora cuál es el proceder de él. Se va a Arabia y después volvió a Damasco. Entonces, de perseguidor, ¿verdad? Ahora, y que como perseguidor, ¿verdad? Pues ya sabemos por el testimonio del mismo que aún respiraba muerte, ¿verdad? En contra de todos los nuevos creyentes o de la iglesia del Señor Jesús. Y aún él se veía como un perseguidor, ¿verdad?, de la secta de los nazarenos. Inclusive quería él tener documentos que le pudieran avalar para entonces él poder, ¿verdad?, llevar presos a estos cristianos ahora y poder también, ¿verdad?, consentir en cualquier tipo de castigo que se les diera a ellos. Esa había sido su intención y Dios por el camino le revierte el camino por el que él llevaba. Y fíjate, estos
judaizantes, pues también a él, pues lo tenían como un aliado y aún hasta estaban como muy, de acuerdo con él para que todo lo que quisiera hacer contra la iglesia, ¿verdad? La nueva iglesia, la iglesia eh, primitiva o de los primeros cristianos, pues pudieran aún estar avalado, tuviera él todo esto. Y ahora encontramos al creyente, fíjate, del perseguidor, ahora al creyente. Después dice que pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro. Fíjate, no subió inmediatamente, sino que dejó pasar un tiempo y en ese tiempo de los 3 años, pues el mismo Señor Jesús le comunica el mensaje porque hay un propósito que él tiene que cumplir, el llevar la palabra como judío, pero con un panorama más amplio, ahora en su formación, ahora a los gentiles. Y lo acabamos de leer, ese era su ministerio, el evangelio a los gentiles, a los no judíos. Y él siendo judío, pero también, vuelvo a repetirte, con una nacionalidad romana, ¿verdad? Y con un panorama más amplio, pues bueno, él tenía una concepción más abierta de los tiempos que le estaban tocando vivir. Y dice que fue a buscar a Pedro. Y qué interesante que busca a Pedro, porque Pedro en este momento está siendo la cabeza en la iglesia, está guiando a los apóstoles, están de alguna manera dándole, ¿verdad?, a él informes de lo que se está haciendo y ahora él se presenta con Pedro y entonces pues están en Jerusalén. Pero ya los judíos de Jerusalén saben que Pablo está ahí. Muchos tenían mucho coraje contra de él porque ¿cómo era posible de que después de que se había puesto de su lado, ahora resultaba que estaba predicando este mensaje de la gracia? Y eso era algo inconcebible para estos judíos. Entonces dice que estuvo ahí, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo. Bueno, perdón, él iba a Jerusalén a ver a Pedro, que estaba al frente, pero que en esos 15 días, pues no vio más que a Jacobo. En esto os escribo, he aquí adelante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Creo que cuando entre cristianos tenemos la noticia de que alguien se ha convertido después de que andaba en caminos diferentes, en caminos que lo estaban llevando hacia la muerte, y saber que ahora el Señor lo había tocado, había aceptado esta buena noticia, este evangelio, pues esto llenaba de gozo, ¿verdad?, a toda la iglesia por los nuevos convertidos como hasta hoy. Entonces dice que estos que no lo conocían, pues glorificaban a Dios en él. Y fíjate que esta gracia de Dios, este favor, este don que nos da el Señor, pues es definitivamente algo sin parangón, ¿no? Algo que no tiene precio. Y es porque es por medio de Cristo, fíjate, y no por ningún otro, por ningún otro, que podemos llegar al Padre. Y que es el amor tan grande de parte de Dios que aún no viendo la condición en la que nosotros nos encontrábamos, aún hasta de no judíos, porque el mensaje fue primeramente para los judíos y luego para los no judíos, el Señor extendió su misericordia a todos aquellos, ¿verdad?, que no eran de su pueblo. Y que esto que hace Dios es para gloria de su nombre, fíjate, porque definitivamente que para un judío ver que un no judío había aceptado esta verdad, había aceptado este conocimiento tan grande de parte de Dios, y ahora ellos podían exaltar al Dios que era conocido para ellos, pues esto causaba definitivamente que un gran asombro. Y
cómo este Pablo, predicador ahora de la palabra, ahora se estaba poniendo del lado del camino correcto, del lado del mensaje correcto. Había estado en varios lugares y había llegado después de un tiempo, como lo acabamos de leer, a Jerusalén. Sin embargo, pues era un tiempo peligroso para él, y bueno, por ahí en el libro de Hechos se nos cuenta que estuvo tan en peligro de muerte en ese momento en el que él estuvo acá en Jerusalén, que inclusive tuvo que ser sacado por el muro en una canasta para que no tomaran, no lo tomaran y lo pudieran aún hasta poderlo matar. Fíjate, hasta ese grado querían llegar los judíos de esa época. Pero estamos hablando de cómo el mensaje se está volviendo diferente. Y vamos a ver, entonces, dice aquí que después de que se fue a Siria y a Cilicia, dice, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir a aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y eso pues definitivamente era ponerse del lado del Señor, ¿verdad? Del lado donde estos hombres ahora iban a tratar de alguna manera para los nuevos creyentes, ¿verdad? Hacerles ver que sí, el misterio que había en la fe era bueno, pero había que agregar algo más. ¿Y qué era eso algo más? Pues de que no solamente era la gracia de Dios, sino había que ver la ley. Y no solamente la ley, sino las prácticas religiosas que ellos tenían como judíos. Y una de las cosas que ellos puntualizaban era esta parte o este punto de la circuncisión. Y aunque ciertamente el pacto que había habido desde el principio, ¿verdad? En el Antiguo Testamento para ser una nación, para ser un pueblo diferente que se establece por medio de Abraham y de ahí en adelante, por medio de la circuncisión y con Moisés, fíjate, antes de la ley y en la ley, pues ahora ellos consideraban que estas prácticas religiosas también tenían que hacerse por medio o también para los nuevos creyentes. Y esta era la parte en donde Pablo decía, no es por obras del hombre que ustedes son salvos. Ustedes han sido libres. Y fíjate esta parte, esta palabra que viene a ser ahora una palabra como una bandera para Pablo, va a ser un par de aguas. Porque en ese tiempo tan difícil que les tocaba vivir a esta iglesia, esta parte de la esclavitud era tan común porque no solamente llegaban a formar parte de su sociedad esclavos que venían de otros lugares, sino que también había entre los mismos judíos judíos que habían sido tomados como esclavos y que después podían ellos llegar a ser libres, y si ellos querían podían ser aún vivir una vida independiente, pero muchos de ellos también decidían quedarse en esa situación con sus amos, aunque ya no eran propiamente esclavos porque habían ya pagado el precio por su libertad. Ellos, algunos por voluntad propia, decidían quedarse con sus amos. Pero ahora esta parte que para ellos era un cotidiano en la forma de vida de ellos, ahora Pablo venía a decirles a estos nuevos creyentes que no les correspondía a ellos ser parte de estas costumbres judías porque ellos eran
de de otras nacionalidades, porque no era otra, sino que simplemente no eran judíos. Y aunque estas prácticas para ellos eran una forma natural en su forma de vida, no era el requisito para formar parte del pueblo de Dios que se estaba en este momento cada vez más expandiendo. Y esta parte, hermanos, pues Pablo va a seguirla hablando en este libro de Gálatas. Y bueno, yo quisiera que en lo sucesivo tú pudieras continuar con nosotros para ver qué es lo que va a suceder, qué es lo que van a hacer ahora este grupo de judaizantes y cómo ahora Pablo va a estar no solamente en la defensa, en el sentido de lo que le están imputando a él, sino haciéndole Pablo ver a la iglesia que no es por obras, sino que es por gracia que nosotros somos salvos. Y bueno, yo voy a detener hasta este punto esta meditación de este día con la invitación de que puedas continuar con nosotros en estos estudios y en estas reflexiones de la palabra en el libro de Gálatas y podamos juntos ver hasta dónde, ¿verdad?, vamos a llegar con Pablo en esta defensa del evangelio o del mensaje correcto. Entonces vamos a orar y vamos a continuar con este estudio en la próxima entrega. Señor Jesús, te damos gracias porque yo sé que tú eres el mensaje correcto. Tú has dejado en tu palabra una guianza para nosotros que venimos detrás de ti y podamos ser guiados por esas sendas, por esos caminos que tú has establecido para nosotros. Queremos ser sensibles a tu voz, a tu palabra, y yo quiero pedirte, Dios, que si en esta hora alguien que por primera vez esté escuchando este mensaje pueda quedar cautivado por ti, Señor Jesús, tenga el deseo de poder aprender cada vez más de ti y puedas ser tú, como lo hiciste con Pablo, su maestro, y que tú lo instruyas por medio de tu Espíritu Santo y él pueda también glorificar tu nombre y ser el gozo de toda la iglesia que ahora ya somos parte también de ti. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo porque es tu presencia en nuestras vidas la que nos da convicción de quiénes somos y de quiénes también seremos en ti en el futuro, en la eternidad. Te damos gracias Dios y bendice a cada familia, bendice aquellos cuerpos de aquellos que están pasando por enfermedad o por tribulación o por debilidad o por confusión, Señor. Queremos rogarte que tú los atraigas a ti con lazos de amor y ellos puedan establecerse en sus pies ante la roca, en la roca firme que eres tú, Señor Jesús. Ayúdalos y ayúdanos también a nosotros para que según tengamos oportunidad podamos tener sabiduría para guiar en la palabra y compartir la palabra, porque tú haces mucho mejor de lo que nosotros te podemos pedir. Te agradecemos, Señor, por este tiempo juntos y que la gloria y todo sea para tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Y hermanos, pues los esperamos en la próxima entrega de este libro de Gálatas que se va a poner cada vez más interesante. Entonces, hasta la próxima entrega y hasta pronto, hermanos. Que tengas un hermoso día.